Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias porque es un placer estar aquí y en esta casa que es del cuarto de estar al final de mucha gente de Pamplona, cuando ya después de una vida de estar trabajando, pues se merece un descanso. Entonces, estar aquí y que tiene tanta relación con la hermandad, que vimos pues, el próximo lunes vendrán para hacer el Via Crucis y todo, la verdad es que es un placer que me hayan invitado. Y también la facilidad que hemos tenido para poder traer la exposición que tienen ahí en la Plaza del Castillo y que les invito a ver porque la verdad es que ha tenido un trabajo de más de un año de búsqueda de información, de datos, de todo, y un montonazo de fotografías antiguas que resulta realmente muy interesante. Bueno, pues como ya me he presentado muy bien, me llamo David Sanz, soy profesor de Historia del Arte, un poco historiador y miembro de la hermandad desde, pues, ¿qué era? Bueno, una cosa así, pero bueno, he ido con Las Palmas, he sido jefe precisamente de este paso, muy vinculado a mi familia, los cargos de los cuales hablaré, he estado en la Junta de Gobierno, ¿sabes? Muchas cosas y bueno, pues ahora pues me estoy dedicando un poquito a este tipo de cosas. Entonces, bueno, lo cierto es que al final cuando hablamos de la procesión de Semana Santa y pensamos en ella, siempre todo el mundo la ve muy parecida. Y si ustedes van a verla este año, pues igual no se dan cuenta, igual que cualquiera, de los cambios que va habiendo poco a poco. Igual en prensa sale, pues este año hay una novedad, cual tal, o el paso tal, pues como va a pasar este año va a cambiar los valores, pero nos pasa como cuando vemos a nuestros hijos, cuando vemos a nuestros amigos, que no nos damos cuenta de cómo han cambiado hasta que vemos fotos antiguas. Entonces, tú vas viendo a tus hijos y dices, no, pues igual que siempre, hasta que ves una foto de hace 10 años y dices, uy, pues sí que ha cambiado, ¿no? Entonces, con los pasos de la procesión de Semana Santa pasa un poco como con esas familiares, con esos viejos amigos, que no nos hemos dado cuenta realmente de cómo han ido cambiando, salvo cuando vemos fotografías antiguas, entonces, bueno, pues tenemos aquí, por ejemplo, el paso de la cena, y entonces, bueno, pues quizás parece muy similar, pero lo cierto es que la mesa hace unas décadas se amplió bastante, o el paso de la cruz a cuestas, que realmente pues, se han eliminado figuras, se ha cambiado, ha tenido bastantes cambios. La cuestión está en que otra de las cosas que solemos dar por hecho es que estos son los pasos de toda la vida, pero en realidad no tanto. En realidad hay algunos pasos que se han ido añadiendo, y no estoy hablando de Cristo resucitado que se inauguró hace un par de años, sino que poco a poco se han ido añadiendo pasos y sustituyendo a otros antiguos. Entonces, es posible que muchos de ustedes, o por lo menos una parte, en el año 46 ya estuviesen rondando por Pamplona. Pero lo más seguro es que no recuerden cómo eran los pasos que había entonces. Entonces, como mucho, podemos ver fotografías antiguas, en blanco y negro, esvaídas, y damos por hecho como que, bueno, pues una vez que pusieron los pasos nuevos, estos igual se han perdido, ¿no? Entonces, cuando vemos esta foto de los años veintitantos del viejo paso de la flagelación, pues quizás nos sorprendería saber que este paso todavía no es que siga vivo, es que sigue procesionando por las calles del pueblo de Mérida. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando vemos este otro, que empezó siendo una especie de Cristo presentado, una especie de ceomo, después en el año 1905 fue modificado al de la derecha, aunque la foto de la izquierda es más antigua que la derecha, aunque nadie lo diría, y que es una especie de ceomo que también sigue procesionando actualmente por Mérida. Un paso de vestir, un paso antiguo, que como tal. O en Ahoy, por ejemplo, tenemos el antiguo paso de la cruz a cuestas y podemos verlo en esa fotografía que es de principios del siglo XX o en esta otra que localicé que es de hace unos cuantos años, pero bueno, un Cristo al cual, pues bueno, se ve el pelo un poquito diferente, alguna cosa, pero se ve claramente que esos pasos que han ido procesionando durante muchísimo tiempo por las calles de nuestra ciudad han ido cambiando. O quizás no tanto el paso, pero por ejemplo, el Cristo yacente, que sigue siendo el mismo, pues vemos en la fotografía en blanco y negro las antiguas andas con esos jarrones que fueron traídos de París, por cierto, y que se aprovecha ahora, cuando se cambiaron a unas diseñadas por EUSA precisamente, las viejas acabaron en Estella. O el Cristo alzado que era de 1860, el anterior al que procesiona actualmente, y que mucha gente daba por perdido, pero resulta que es el que está actualmente en la misma sede de la hermandad. Este Cristo alzado, cuando se hizo el cementerio y se hizo la nueva capilla, se cedió.
pero después en los años 80 se solicitó que lo devolvieran y se puso aquí en la sede de la hermandad. Entonces, resulta que es bastante sorprendente darnos cuenta que, lo primero, pensamos que la procesión que vemos hoy es la misma que han visto nuestros padres, nuestros abuelos, y en realidad ha ido cambiando bastante a lo largo del tiempo, y cuando vemos esas fotografías muchas veces pensamos que esos pasos ya no existen, cuando en realidad no es así. Y es que en realidad la procesión tal como la conocemos ha ido variando bastante, y aunque actualmente conocemos dos hermandades básicamente. La Hermandad de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y luego están los portadores de la Dolorosa, que son la Hermandad de Paz y Caridad. Pero en realidad, si hablásemos con gente del siglo XIX, les sorprendería porque había muchas cofradías que procesionaban entonces, tanto en Jueves Santo como en Viernes Santo. Después se eliminaría la procesión de Jueves Santo. Pero junto a las tres que luego se unirían para formar la actual de la Pasión, que eran la de la Oración del Huerto, la de Cristo Alzado y la del Sepulcro, había otras como la de Cristo Atado a la Columna, la Cofradía de la Veracruz, que era de 1500 y pico, la de San Marcos, de Santa Elena, o la de los Labradores. La de los Labradores quizás les suene más porque todavía siguen procesionando los Labradores, la procesión de San Fermín o en la del Corpus Christi, van pues eso, con su ramito de trigo o lo que lleven. Y quiero detenerme un poquito más en ella porque está muy unida a este paso del que vamos a hablar. Puede resultar también curioso el que nosotros pensamos en la Hermandad de Labradores como una, pero si vamos hacia atrás, hacia el siglo XVII, incluso el siglo XVI, resulta que en Pamplona había hasta tres cofradías de labradores. Había una que era la del Hospital, o la de Nuestra Señora de la O, lo cual ya, con decir Nuestra Señora de la O, ya estamos pensando cerquita de San Lorenzo, justo estaba cerquita de San Lorenzo, y tenía un hospital que era para labradores pobres. Cuando hacia mediados del siglo XVI finales, el reino de Navarra, entonces ya convertido en Reino Unido a Castilla, pero bueno, la Diputación de Navarra crea el Hospital de Santo Domingo, pues esta cofradía va a ir desapareciendo y poco a poco desaparecerá. Pero había otras dos, una era la de San Lamberto, que databa de 1620, y que en 1772 hay un dato que es que tenía más de 1300 miembros. Esto puede parecer mucho, pero si pensamos que Pamplona entonces apenas tenía 10.000, significa que más de 1 de cada 10 de los pamploneses pertenecía a esa cofradía, y eso es un montón. Y había otra más que era la de Montserrat, más antigua, de 1590, y que, aunque era separada de la de San Lamberto, eran diferentes, sí que funcionaban siempre muy unidas. Una tenía la sede en San Lorenzo, la otra en el convento de la Merced, pero funcionaban muy unidas y acabarían unificándose en la de los labradores que conocemos hoy. El caso es que esa de Montserrat tenía dos pasos procesionales. Uno era el del Padre Eterno. Y no tenemos ningún dato de él, solamente que salía en Viernes Santo y no tenemos ni idea de cómo era. Podríamos hacernos un poquito a la idea viendo otros pasos del Padre Eterno que hay. Quizás se podría ser bastante parecido a ese de arriba a la izquierda. Vamos a ver si esto me funciona y puedo señalarlo con esto mejor, así. Quizás puede ser más parecida a este, que es de Segovia, o quizás a ese de Granada. Hay aquí uno que es de Orense, que es como una especie de Padre Eterno, pero las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde luego, lo más seguro es que no se parece mucho a ese de Guadalajara, ¿vale? Es un estilo demasiado ostentoso y casi por spam que esto. Pero bueno, la cuestión está en que no sabemos realmente cómo era, no tenemos ningún dato. Y tenía otro que ese va a ser el del experimento. Una palabra un poco rara, muy antigua, pero que en realidad como la despedida quizás nos suene mejor, que es que representaba el momento en el que Cristo se despide de su madre en el momento antes de comenzar la pasión. Algo que no aparece en los evangelios, pero que sí que aparece en los evangelios apócrifos. Tenemos el único documento que habla de él, dice que estaban Cristo y su madre y que los dos vestían de oscuro. No sabemos más. ¿Cómo era? Bueno, pues tenemos este de la Hermandad de la Tercera Caridad de Zamora, que nos puede hacer quizás una idea. Seguramente era de peor calidad, ¿vale? O sea, las cosas como son, este Zamora es una preciosidad. Y ese de la despedida es el que va a estar procesionando hasta el año 1924, un momento en el cual, como veremos, se va a hacer el paso nuevo de la entrada en Jerusalén. El caso es que, como digo, tenemos un montón de cofradías procesionando. Y resulta que a finales del siglo XVIII
los ayuntamientos empiezan a ser más liberales, empiezan a no querer ayudar a las cofradías empiezan a tener que encargarse de más procesiones, de más cosas, y entonces es el momento en el cual las tres grandes cofradías dicen, oye, a ver, aquí no nos juntamos o desaparecemos, porque es muy complicado entonces seguir adelante. Así que es cuando en 1887 se funda la Hermandad de la Pasión por la unión de las tres cofradías que he comentado antes, la de la Virgen del Huerto, la de Cristo Alzado y la del Santo Sepulcro. Unen todo lo que tenían y crean una hermandad. En ese momento, todos los personajes principales de esas cofradías se unen, crean y, bueno, quizás cuando vemos esos nombres no nos digan nada. Si yo digo que el primer prior de la Hermandad de la Pasión fue Serafín Mata Iónica, pues quizás no nos diga nada. Pero si lo que digo es lo tenemos aquí a la izquierda, todo elegante con esa barba señorial que tiene, pero si digo que este hombre fue político, literato, fue vicepresidente de la Diputación Foral y presidente de la Cruz Roja Navarra en aquella época, eso nos está diciendo que no era un cualquiera. Lo mismo va a pasar con el personaje de la derecha, Florentinus Isturi, el cual siempre habíamos visto esa fotografía ya, el hombre bastante anciano, el cual está ahí a la mesa con su boina, mirando y casi esperando que por favor sácame la foto de una vez que quiero comerme la sopa. Pero lo cierto es que si vemos una fotografía de unos años anteriores, ya le vemos otro estilo. Ya le vemos que no era un señor cualquiera, es un señor serio, es un señor que realmente sabe lo que quiere, un señor fuerte, y realmente lo era. ¿Por qué? Porque la familia de los Isturi tenía el principal taller retablista de Pamplona. Retablista de preciosas, imaginería. Y en una ciudad como Pamplona, que podía tener unas 30.000 personas, sorprende que era también el principal taller retablista. Pero es que en Pamplona había un montón de talleres. Fundamentalmente había cuatro talleres que, apuesto que aquí sí que les voy a sorprender, porque la mayor parte de las iglesias antiguas de Pamplona que tienen retablos que pensamos que son súper antiguos, en realidad han sido creados por ellos a principios o finales del 19, principios del 20. Entonces, por ejemplo, tenemos el taller de los Arteta. El taller de los Arteta, bueno, pues ya han estado en la parroquia de San Miguel, los altares laterales a derecha e izquierda, pues son de él. O en Arazúbil, el altar de la parroquia de San Juan Bautista, también está hecho por ellos. Un altar que realmente tú lo ves y parece súper antiguo, pero no lo es. O el taller de los Eguaras, con uno de los altares laterales de San Agustín, con las imágenes del Sagrado Corazón Salones de la Virgen de Lourdes que están en el altar mayor de la parroquia de San Lorenzo. Solo las imágenes, el altar ya vemos que no. Este de Juárez, este taller de Juárez, lo voy a nombrar más adelante porque también tuvo bastante relación con la hermandad, como verán. Otro es el de los Artida y Arrita, el retablo mayor de la parroquia de San Agustín, que parece que está ahí desde hace siglos, apenas tiene 100 años. O en la parroquia de San Saturnino está ese precioso retablo que tiene algunas imágenes muy antiguas, pero que el retablo en sí es de principios del 20 y que está situado debajo del coro. La parte de atrás, entrando justo a mano derecha, es un altar precioso, parece súper antiguo, pero en realidad está creado en esta época. O el nombrado taller de los Isturiz, que tenemos, creó el retablo que podemos ver actualmente en San Lorenzo, o incluso el de San Saturnino. El retablo principal de San Saturnino y todos los que hay en los laterales tienen 100 años y está hecho por este taller, un taller que trabaja muchísimo. Entonces, la mayor parte de los retablos que vemos en realidad no son tan antiguos como pensamos, sino que han sido modificados o han sido creados en los últimos 100 años. Por eso, realmente resulta muy curioso el pensar que en Pamplona y en una zona muy específica, como podía ser, estaban todos situados entre la calle Calderería, San Agustín, Bajada de Javier, ahí estaban todos los talleres, y ahí es donde trabajaban, y de ahí sacaban todo lo que se ha ido creando. Claro está, ellos no llegaban quizás a todo, entonces tenían también contacto con otros talleres más alejados. Y ese contacto que tenían permitió a la hermandad el poder tener acceso a esos lugares más alejados, a esos talleres más lejanos. Entonces, por ejemplo, Florentinus Isturi, este personaje que he nombrado, fue el último prior de la cofradía de la Oración del Huerto y estuvo en la primera junta de gobierno. Gracias a él, gracias a ese acceso, se va a tener acceso a grandes escultores de nivel internacional. Entonces, cuando
se juntan las cofradías, ¿no? Y forman la hermandad de la Pasión y dicen, esto hay que mejorarlo, tenemos unas cosas que están bien, pero esto hay que mejorar. Algunas cosas mucho, porque por ejemplo los soldados romanos, las corazas que llevaban eran de cartón. Entonces había bastante que mejorar, así que empiezan a mejorar y ya cuando ya llevaban un rodaje de 8 o 9 años dicen, vamos a empezar a gastar dinero, vamos a empezar a hacer pasos. Y el primer paso que hacen, bueno, en realidad no el primero, vuelvo atrás, porque el primer paso más antiguo es el Cristo Yacente. Lo que pasa es que ese ya había empezado a recaudar dinero de antes y se hace en 1887, el año en el que se juntan. Pero después, el primero que hacen es esta maravilla, que es el paso del descendimiento. Bueno, pues este paso del descendimiento llega desde un taller de Barcelona, llevado por el señor Castellanas, un taller que se llamaba La Milagrosa, y llega a través de un concurso que hacen y el señor Castellanas envía el boceto para hacerlo a través del taller de Florentino Estúriz. Entonces es a través de esos personajes que quizás los tenemos olvidados pero que nos han puesto en contacto y que nos han legado estas maravillas. O, posteriormente, años después, nos encontramos con que en 1915 se quiere hacer un nuevo paso que sea de emprendimiento. Pues en este caso no va a ser a través del taller de los Istúriz el que gane, sino que será el taller de José Rius, que conocen a través de otro de los talleres que hemos nombrado, el taller de los Eguaras. Entonces, nos pone en contacto con José Rius, manda un precioso paso. Por cierto, en principio podía haber tenido hasta 2 figuras más, pero la economía es la economía y había que ahorrar. Y otro detalle, el primer año la idea era que la antorcha que tiene encima tuviese fuego de verdad, para iluminar el paso. Muy bonito, pero en cuanto salió, al poco rato estaba el paso ardiendo. Tuvieron que apagarlo a toda velocidad y casi nos quedamos sin él nada más estrenado. Ah, gracias, sí, así se ve mejor. Sí, mejor así me ve menos a mí también. Vale, entonces nos encontramos con que el taller de los Eguaras nos pone en contacto con estos 1915. 1919, quieren sacar 2 pasos nuevos y quieren hacer la cena y la oración del huerto. Hacen un concurso al cual llegan bocetos desde Zaragoza, Barcelona, Madrid, Vitoria, Valencia, Pamplona. Se hace todas las maquetas que han mandado, las ponen juntas y resulta que los 2 pasos los gana el mismo. José Rius, otra vez, que nos había traído los Eguaras, y nos hace estos 2 que siguen procesionando. Tan impresionados se quedan de la diferencia de calidad que había entre estos y los otros, que la Junta decide encargar el uno más sin concurso, directamente el paso de la Cruz a Cuestas. 1921. Ya vamos haciendo. La cuestión está en que tradicionalmente se ha dicho que quizás no gustó mucho este paso y que tenía peor calidad que los otros. Sí que es cierto que años después fue reformado por el gran escultor Ulibarrena. Pero la cosa es que, sea por esto, o sea simplemente por un cambio de gusto, llega un momento en el cual hay que tomar una decisión y la cosa cambia. ¿Qué decisión es? Bueno, pues el paso de la despedida, que pertenecía a la Hermandad de Labradores, pero que procesionaba en Viernes Santo, estaba muy estropeado. Y de hecho, pues tenemos aquí hijos de Francisco de la Ría, taller mecánico y carpintería, pues un fechado en 1923 a arreglos, ¿no? Entonces ponen por los trabajos de adorno del camión, el camión eran las estructuras con ruedas que se llevaban los pasos, denominado la despedida. Bueno, pues estaban teniendo que arreglarlo, estaba estropeado, así que la Junta dice, hay que hacerlo. ¿Qué hacemos? Tenemos 2 posibilidades. Uno es, ¿arreglamos totalmente este paso o hacemos uno nuevo? Y dicen, vale, si hacemos uno nuevo que el mismo, igual, vamos a hacer algo diferente. Entonces proponen al señor Istúriz, nuevamente, que proponga una reforma del paso de la despedida. Y luego cogen a un joven escultor pamplonés, del cual hablaremos enseguida, y le proponen, oye, haznos un boceto de un paso diferente. Y queremos que el tema sea la entrada en Jerusalén. Estamos en 1924 y ese joven escultor llamado Ramón Arcaya presenta un boceto. El taller de los Istúriz presenta un boceto del arreglo y deciden, oye, ¿qué nos quedamos? Una cosa, bueno, pues como ya no se podrán imaginar, porque al fin y al cabo estamos hablando del centenario de la entrada en Jerusalén, lo que deciden es quedarse con el proyecto de Ramón Arcaya. Este es el paso tal como salió en su primer año. Y es diferente. Es diferente lo primero porque tiene más figuras. De hecho, cuando se presenta el proyecto por escrito, él dice que va a hacer 6 figuras. Entonces van a tener a Cristo, 2 figuras detrás, 2 delante, lo que hace 5. ¿Y cuál es la sexta? Pues el niño que tiene a la señora en brazos. La hermandad le dice, mira, el precio tiene que rondar
entre las 10.000 y las 12.000 pesetas de la época. Claro está, de la época, 10.000, 12.000 pesetas. Y entonces, ¿qué ofrece de precio? Pues 11.000 pesetas, ni 10.000, 12.000 para ti ni para mí. Nos quedamos con 11.000. Claro, pero el paso de la despedida era de labradores. ¿Qué hacemos? Se habla con la hermandad de labradores, se habla con ellos y dicen, sí, la verdad es que está hecho polvo. Vamos a recaudar nosotros también dinero. Consiguieron recaudar unas 1.300 pesetas, una cosa así. Y entonces se firmó un acuerdo con ellos. Oye, la hermandad de la Pasión paga el paso nuevo y se lo entrega a los labradores. A condición de que siempre salga Viernes Santo. Y que si la hermandad de labradores decide que lo quiere vender o que va a desaparecer o lo que sea, únicamente se lo podrá quedar la hermandad de la Pasión. Así que estamos en diciembre de 1924, tenemos que Ramón Arcaya nos ha presentado este boceto, nos ha presentado lo que va a hacer, pero tenemos un problema, las prisas. ¿Para cuándo lo quería la hermandad? Para ya. O sea, estamos en diciembre, la Semana Santa es en abril, o finales de abril, principios de abril, lo queremos ya. Porque no había posibilidad de que Ramón Arcaya pudiese hacer todo. Entonces, no se está seguro si... algunos piensan que todas las tallas eran de él. Lo que pasa es que no se sabe seguro porque las dos tallas de delante, como veremos después, están actualmente desaparecidas. Lo que sí sabemos es que lo que me hizo Ramón Arcaya fue darles la pintura, fue darles la policromia, ¿vale? Entonces, Ramón Arcaya lo elabora y va a necesitar ayuda. ¿Ayuda de quién? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener a dos personajes, uno de los cuales resulta que tengo aquí una imagen que ustedes la ven prácticamente todos los días. Pero bueno, los dos personajes que le van a ayudar son Julio Griñón y Félix Artieda. Hay que ver ese cartel que lo tienen ahí fuera. O sea, he salido un momento al coche y me he encontrado con ese cartel. Este Julio Griñón ganó el concurso de carteles de San Fermín de 1922 y se hizo bastante famoso por ello. Entonces, bueno, pues este Julio Griñón había estudiado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y se había formado también en el taller del pintor Javier Cigá. Javier Cigá, gran escultor navarro, muy conocido, que ha hecho carteles de San Fermín, que ha hecho carteles de Semana Santa y que, oh sorpresa, también era miembro de la hermandad y fue miembro de la Junta de Gobierno. Y no solamente eso, el paso del sepulcro está policromado por él. O sea, es que en final en Pamplona siempre tenemos una unión, todos nos conocemos en Pamplona, sí, decir, Pamplona es un pañuelo. Bueno, pues este Julio Griñón él va a ser una de las personas que van a policromar este paso. Tiene una vida bastante triste porque era un gran pintor, poco después de policromar el paso de la entrada del Calva a Madrid, y Madrid le va a pillar la Guerra Civil, está en 1936, y va a entrar en el ejército republicano en la sección de cartografía. Pero que todos sabemos que ganó la guerra civil y no fueron los republicanos, así que cuando acaba la guerra civil, a Julio Griñón lo meten en la cárcel por republicano, por rojo, por tal, y está preso durante una temporada. Hasta que finalmente, cuando sale, va a entrar a trabajar en una empresa de decoración, como jefe, digamos, de diseñadores. No le dio tan mal la cosa, ¿vale? Porque acabó siendo socio de la empresa y tal. Y curiosidades de la vida, un hombre que ha luchado por el bando republicano y que ha estado en la cárcel por ello, acabó encargándose de la decoración de las estancias personales de Franco. La verdad es que resulta curioso. La pena es que, como pueden ver por la fecha, morirá en 1944 con apenas 42 años. Una auténtica pena. El otro artista que va a policromar las figuras va a ser Félix Artieda. Este Félix Artieda era hijo de uno de los dueños de los retablos, de los talleres de retablos que hemos hablado antes, de Artieda y Arrita. Todo está unido. Y Félix Artieda, falleció en 1974 con 74 años, o sea que ni tan mal, lo tenemos ahí arriba y va a empezar siendo un gran policromador, pero enseguida descubrirá que su gran pasión es el esmalte. Entonces, lo que vamos a encontrar es que se va a dedicar a esto, tiene grandes trabajos en esmalte, pero por ejemplo trabajará también posteriormente para la hermandad cuando se modifique y se haga una reforma de la capilla que tiene la hermandad de San Agustín. Ay, la hermandad tiene una capilla en San Agustín, pues sí, porque inicialmente los pasos se guardaban en San Agustín, se desmontaban los pasos y se guardaban en esa capilla en armarios. Y esa capilla sigue estando. Y en esa capilla se colocó el Cristo alzado durante mucho tiempo y estuvo. Y entonces hacen una reforma. ¿Y quién la va a hacer? Pues Víctor Erusa, otro nombre de los que vamos a ir un montón de veces. Y entonces tenemos a la izquierda, en esa fotografía un poquito pequeñita, vemos
que la capilla se cierra con una reja, por cierto, hecha por el escultor Manzana, que es el de la cruz de la Plaza de la Cruz. Todo esto mismo. Y pues tiene un pequeño Via Crucis precioso hecho con esos esmaltes y que lo decora. Es una pena porque están ya muy estropeados. Tengo fotografías más antiguas en las que los textos se veían mejor y ahora muchos de esos esmaltes prácticamente han desaparecido. Es una pena que hay que intentar arreglar. El caso es que, como vemos, la cosa, bueno, ya tenemos los pintores, ya tenemos tal, pero hemos hablado de Ramón Arcaya y no lo hemos nombrado prácticamente. Bueno, pues Ramón Arcaya, que nace en 1895 y fallece en 1943, también muy joven, aunque en esta ocasión también algo bastante triste. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios, va también a la Real Academia de San Fernando, consigue el primer premio de escultura de su promoción y viene aquí a Pamplona y trabaja como profesor de modelado, vaciado y talla en la Escuela de Artes y Oficios. Va a tener su taller en la Avenida Zaragoza, por cierto. Y es muchísimas veces es de los autores más vistos en Pamplona, porque tenemos ahí arriba el Ángel de Aralar de los Escolapios, que es que se ve y cuando vas al centro lo ves, o la muy conocida figura de San Francisco en la plaza del mismo nombre. O, a la entrada del cementerio, la que se suele considerar su mejor obra, que es esa especie de pensador andeso. O quizás la que vean ustedes un poquito más, que es esa virgen que tienen ustedes a la entrada. ¿Por qué? Porque Ramón Arcaya va a trabajar muchísimo creando las esculturas que ponía Víctor en sus edificios. Entonces, ya digo, es que Pamplona es un pañuelo, todos nos conocemos y todos trabajamos juntos. No solamente hacía esto, sino que también era un gran dibujante. Entonces tenemos ahí el periódico La Voz de Navarra, igual alguno de ustedes recuerda La Voz de Navarra, bueno, pues como hacía dibujos para decorar los elementos y tal. Entonces, bueno, pues bastante parecido a ese dibujo. Tenemos esos pequeños grabados, esos bajorrelieves que están decorando las andas del paso del Cristo yacente o el sepulcro. ¿Andas que quién hizo? Pues Víctor Eusa, ¿qué va a hacer? Siempre los mismos. Bueno, pues como ven, realmente todo va a ser muy pequeñito, pero siempre con una gran calidad. Lamentablemente, Ramón Arcaya tuvo problemas mentales, parece ser que también durante la Guerra Civil estaba cerca cuando hubo uno de los bombardeos republicanos sobre Pamplona, quedó muy afectado y llegó incluso a destruir gran parte de su obra que tenía en el taller de la Avenida Zaragoza. Realmente una lástima, y en el año 40, con 42 años, en el año 44, ahí pues fallece, con 48 años, fallece Arcaya. Del trabajo que hizo, hablamos las facturas. Entonces tenemos ahí a la izquierda, he recibido el tesorero de la hermandad 6.000 pesetas y como la hermandad ya le había dado 5.000 a cuenta para materiales, pues el total de las 11.000. Y luego a la derecha, curiosamente, tenemos el importe de los aparatos de la luz, o sea, lo guardamos todo, hasta la luz, que vino por ferrocarril. 4 aparatos de luz a 380 pesetas cada uno con embalajes, acabaderos y puertos de ferrocarril. Así pues ya tenemos el paso totalmente hecho. Un paso que realmente yo le digo que es un paso PTV, uno de Pamplona de toda la vida. Porque el viaje más largo que he hecho fue cuando llevaron las figuras desde la Avenida Zaragoza hasta la Hermandad. El resto de pasos las figuras han venido desde Bilbao, desde Madrid, desde Barcelona, desde Sevilla, pero este no, este es uno de Pamplona desde siempre y no ha salido de aquí. Entonces, bueno, la hermandad de labradores recibe el paso, encantada, se coloca sobre unas andas para ser llevado a hombros, porque lo habían pedido, y de hecho la prensa en el momento de la inauguración les da la enhorabuena y que bravo la hermandad de labradores que se ha pegado la machada de llevarlo a hombros. Poco duró porque vieron que pesaba un quintal, eso no se puede. Así que para el año siguiente, en el año 26, nos encontramos con construcción de una razón para el paso de la entrada, sujeción tal y un carruaje para llevarlo a ruedas. Así que ya en el año 26 tenemos esta fotografía, a partir del año 26 tenemos esta fotografía de la cual vemos cómo salió durante varios años el paso adelante. Entonces lo que vemos aquí son las figuras, tenemos el Cristo, esta figura, aquí detrás del culo del niño aquí en pelotillas, tenemos la otra figura que se mantiene, y la pena es que estas figuras que están mirando hacia Cristo no tenemos ni idea de cómo eran sus caras, porque solamente tenemos fotos vistas desde delante y no hemos conseguido encontrar por ahora. Así que no sabemos cómo eran. Sí parece que la mujer que está levantando tenía el rostro por lo menos medio cubierto, pero no estamos seguros. Y aquí delante vemos estas luminarias que son las que llegaban por tren, por ferrocarril, perdón, tal como ponía, una aquí, una a cada lado, y suponemos que había otra detrás. Podemos ver también cómo el paso era llevado a ruedas, porque están asomando aquí las ruedas. Y podemos ver que estaba sobre una plataforma
muy parecida, prácticamente igual, a las que tenían los otros pasos. La hermandad intentaba mantener una uniformidad bastante importante. Posteriormente ya se perderá. Pero, por ejemplo, estas decoraciones que tienen aquí todavía se pueden ver en algunos pasos, como por ejemplo en el paso de la Cruz de Acuestas. También podemos ver que, como lo llevaban armas, no hacía falta mucha gente, pero iban vestidos con la túnica negra, caperuza morada, que llevaban el resto. Y también vemos aquí a este personaje que, bueno, se ha destocado para salir a la posteridad, entonces ha quedado como el pelimazo que siempre quiere salir en la foto. Que dice, no, yo quiero salir en la foto, quiero que tenga escrita, pues no, yo me destaco en una foto. Y en los años 20 la verdad que no era cualquier cosa. Y también podemos ver pues, todos los niños aquí que irían por delante. No sé si alguno de ustedes habrá ido de niño ahí con palmas por delante, pero quién sabe, a lo mejor por aquí ustedes o sus padres podrían aparecer. Bueno, el caso es que ya tenemos 1926, va saliendo el paso así y tal, y por ejemplo tenemos esta fotografía un poquito posterior de peor calidad. Si me preguntan dónde es fácil, aunque no resulta curioso pensarlo. Es la Plaza San José. A la derecha tenemos la catedral, y están viniendo desde la Plaza de San José el paso. Y lo más seguro es que ustedes se pregunten, ¿de dónde puñetas viene ese paso? Porque la entrada a la Plaza de San José es la callejita del Redín y desde luego el caballo Bernomis que estaba hecho y el paso no venía desde ahí. ¿Por qué es lo que pasa? En aquella época, bueno, los pasos no estaban en la catedral, estaban guardados en otros sitios, pero durante la Semana Santa se traían a la catedral. Se traían a la catedral y se dejaban en exposición, porque claro, estaban guardados y la gente no los veía durante el año. Yo, mi padre me decía que pequeño siempre se corría por el barrio, mi padre se la era navarrería, veía la calle atrapa. Y dice, siempre se corría por el barrio, oye, que mañana van a venir los pasos, ¿sabes? Y que los van a poner en la catedral, y entonces todos los tíos iban a ver y tal. Y entonces veían cómo los metían. Entonces, la procesión se organizaba, todos los niños, todos los figurantes y tal, se iban vistiendo en lo que eran las escuelas de niños y niñas de compañía, por supuesto separados, escuelas de niños y escuelas de niños. ¿Qué les voy a contar? Las velas se repartían en una cancha de juego de pelota que había ahí cerca y todos iban hasta la iglesia de San Agustín, de donde partían en procesión, pero sin los pasos hasta la catedral. Entraban por la puerta principal y después salían ya con los pasos por la de San José. Muy justitos tenían que andar. Sí que es cierto que los pasos más altos, como el descendimiento del Cristo alzado, salían por la puerta principal y luego se unían. Pero lo cierto es que aquí se puede ver cómo el paso de la entrada en Jerusalén, a ruedas, supongo que les pondrían una rampa, ha salido desde la puerta de San José y va embocando para bajar por Navarrete. Así que realmente podemos ver estas fotografías que realmente resultan cuando menos curiosas. Claro, hasta los años, finales de los años 20, principios de los 30, se guardaban donde se podía, pero cuando empezaban a tener más pasos, se encontró la hermandad con que tenía un serio problema. ¿Dónde metemos los pasos que estén bien guardados? Y entonces consiguieron que le cediese el gobierno de Navarra un sitio que ya no usaban, que era el antiguo hospital de que estaba en Santo Domingo, el actual Museo de Navarra. Y entonces, claro, pues teníamos la entrada de la izquierda y a la derecha había una entrada muy sencillita y era la capilla, y era donde se guardaban los pasos. Así que la hermandad cogió y dijo, no, puede ser que salgan por una entrada tan pequeñita y tan mala. Vamos a poner una buena. ¿Qué iban a hacer? ¿Una nueva? No, aprovechan. Y entonces, ¿qué hicieron? Esa que tienen ahí a mano derecha, esta de aquí, esta es la idea de Punta la Reina. Una antigua iglesia que había cerca de la calle principal, que pues estaría en ruinas o así, la desmontaron, la trajeron y la montaron aquí. Y ahora lo ves aquí y dices, pues esto aquí de toda la vida, ¿no? Estaré aquí desde el siglo XVI, así porque va de 1920, cuando lo trajo y lo pagó todo la hermandad para que los pasos tuviesen una salida digna. Pero el paso de la entrada de Jerusalén no, el paso de la entrada de Jerusalén pertenecía a la hermandad de labradores y salía de la foto de la izquierda, que es el antiguo convento de las Salesas, actual sede de la Mancomunidad. Entonces, unos de un lado y otros de otro, iban saliendo e iban yendo todos hacia la catedral. Vale, estamos en los años 20, pero el tiempo va pasando. Y poco a poco la Junta va pensando que las dos figuras de delante sobran. Hay que quitarlas. ¿Por qué? Bueno, hay quien dice que en realidad tenían peor calidad. Quizás era peor calidad de policromía, eran diferentes, era lo que sea. También hay quien dice que era porque tapaban la figura de Cristo.
Lo cierto es que en los libros de actas no se dice el porqué, y de hecho ni siquiera se habla de quitarla, siempre se dice que se va a reformar el paso. Y en el año 1946 tenemos del pensamiento navarro. ¿Se acuerdan del pensamiento navarro? Anda que no tuvo ni años, ¿eh? Que decían que era el diario que resultaba ridículo pensar que los navarros podían pensar. El pensamiento navarro es ridículo. Bueno, pues ese pensamiento navarro diario totalmente de Dios, patria y rey, más carlista que ni sé que una boina roja, pues siempre sacaba las cosas de Semana Santa. Entonces tenemos ahí, España conmemoró con gran solemnidad las festividades del Jueves y Viernes Santo con una preciosa fotografía del Cristo alzado delante de la catedral, y tenemos que es de 1946, que en realidad podemos ver que es el sábado 20 de abril del 46 y que costaba 40 céntimos. Bueno, pues vemos, el público advirtió las reformas que se han introducido en algunos pasos. Uno de ellos, el del escultor Arcayo, del cual se han sacado las figuras que desdecían del grupo y que son precisamente las que hizo aquel malogrado artista pamplonés. Ya había fallecido Arcayo. Bueno, pues en este año, 1946, se eliminan las dos figuras. Este año también es importante porque se introducen los dos pasos nuevos, que son el Ecce Homo y la flagelación. El Ecce Homo precioso, la flagelación no tanto, la verdad es que lo pusieron bastante, iba a decir a caldo, pero la verdad es que yo creo que debió caer tan mal que lo pusieron directamente aquí. O sea, de hecho, el escultor Higueras se cogió la figura de Cristo, se la llevó otra vez a su taller en Madrid y la devolvió. Él pensaba que mejorara, pero la Junta dijo que les había vuelto a decepcionar. Y aparte de esa novedad, hubo otra novedad, y es que la hermandad pidió al ayuntamiento que prohibiese que se vendiesen caramelos en la plaza de compañía antes de la procesión, porque la hermandad quería acabar con la costumbre de dar caramelicos a los niños durante la procesión. ¡Qué pena! O sea, los caramelos a los niños están todo el rato esperando a que lleguen los pasos y no se van a quedar sin caramelicos. Lo bonito que hay con los niños así, pues la hermandad quería. No lo consiguieron, siguieron y siguieron vendiendo caramelos. Y otra cosa más que hubo, y es que en ese momento le pidieron a los portadores de la jefe del paso de la entrada en Jerusalén, le recordaron la obligatoriedad de que todos los que llevaban el paso fuesen de la hermandad. Así que debería haber por ahí un poco algunos tejemanejes un poco más. El caso es que en 1946 nos encontramos con que el paso queda tal cual. Tenemos a la derecha el paso que se ve ahí, como sigue llevándose a ruedas en las mismas andas, y vemos que lo único que han hecho ha sido eliminar las dos figuras de delante. De hecho, por detrás se ve el paso de la cena, se ven las alas del ángel de la oración, y vemos que aquí parece que podría haber salido de aquí. Pero no, porque si nos fijamos en el de la derecha, en el de la izquierda, perdón, lo que vemos es que está saliendo por la puerta principal. Y es que los portadores pidieron sacar el paso por la puerta principal, no sé por qué. No hay razones, porque no es un paso excesivamente voluminoso. Es posible que cuando se colocaba en la veneración en la catedral estuviese más cerca de la puerta principal. No lo sabemos sin nada. Pero lo que sí sabemos es esto. La cuestión está en que, como ven, la eliminación de las figuras fue bastante bien acogida. Vamos avanzando y 1946 se eliminan y en menos de 5 años vamos a tener la gran reforma de este paso. Bueno, pues parece ser que las andas no estaban en bastante buen estado. Hay informes de que estaban, la verdad es que en estas fotos no se aprecia, pero claro, al final lo que importa es cómo están por dentro. Tú lo ves, puedes ver por fuera, pero por dentro si está mal, no. Entonces, unido a que debería estar en mal estado y a que los portadores solicitaron el poder llevarlo a hombro, que no, ya que han quitado dos figuras y tal, a ver si podemos. Pues en el año 51 se decide elaborar unas nuevas andas. ¿Y quién las va a diseñar? Lo han adivinado, Víctor de Usa. Nuevamente, Víctor de Usa va a diseñar unas nuevas andas, aparte de media Pamplona. O sea, estamos en un edificio diseñado por Víctor de Usa. La hermandad está en un edificio diseñado por Víctor de Usa. Tenemos ese edificio entre de ahí Perajea Castañón y Trinidad Fernández Arenas. Tenemos el edificio de la Vasca Navarra, tenemos media Pamplona, y encima todas esas figuras, como por ejemplo la que podemos ver en este edificio aquí también estaba hecha por quién, por una calle, por supuesto, ¿vale? Y la figura está de aquí también, de Arcaya. Y aquí en la Virgen no, esto no, pero las figuritas que hay por aquí también son de Víctor de Usa. Víctor de Usa, que es conocidísimo por todo lo que ha hecho en Pamplona, que es conocidísimo por su estilo, que se suele hablar de un modernismo geométrico, que unía un orientalismo. Se parece ser que viajó a Egipto
y las decoraciones y las formas de los edificios de Egipto, no las pirámides, evidentemente, pero todas esas formas tan rectangulares le motivaron mucho. Y no solamente hizo esto, o sea, si pensamos en la hermandad, nos encontramos con que las andas del Cristo alzado, las de la Dolorosa, las del Sepulcro, las de la Caída, son todas ellas hechas de Víctor Eusa. ¿Por qué? Porque Víctor Eusa era el arquitecto de la hermandad, tenía el título de arquitecto de la hermandad y todo lo que se hacía dependía de él. En 1955 harán la nueva sede de la hermandad con un diseño específico para que quepa el paso del descendimiento. Todo va a ser obra de Víctor Eusa. Entonces parece ser, pues bueno, que Víctor Eusa va a diseñar esas nuevas andas que no está por ningún lado, pero yo siempre he querido verlo como si nos estuviesen representando una especie de Monte de los Olivos, pero como lo había hecho Víctor Eusa, en marrón, con esas formas así como si fuesen piedras cúbicas, muy cúbico y tal, pero es como si Cristo estuviese llegando desde el Monte de los Olivos para entrar en Jerusalén. Para realizar estas andas, lo que van a hacer es aprovechar parte de la estructura del anterior paso. Quizás esa sea la razón por la que las andas han sufrido bastante y ha habido que arreglarlas y reforzarlas en varias ocasiones. Entonces, bueno, pues lo que nos hace es este paso con esas formas tan cúbicas, con esos bordes dorados, con textos que repiten el Osana, Filio David, Benedictus, Cui Benedictum Nomine Domine, repartidos por el paso, que a mí me recuerda al fragmento ese del Evangelio en el cual llegan los fariseos y dicen: oye, Jesús, que no repiten eso de bendito el que viene en nombre del Señor. Y Jesús les dice: es que si estos callan, van a gritar las piedras. Bueno, me parece que como las figuras no pueden gritar y no pueden cantar, lo que ha hecho ahí es una gracia victoriosa y hace que sean las propias piedras, las propias andas del paso, las que van a cantar esas alabanzas. La pena que me da es que realmente cuando ya hacen esto va a romper totalmente. La Una Calle nos había hecho un grupo escultórico muy compacto que arropaba muy bien a Cristo, y aquí la verdad es que rompe totalmente con esa idea que teníamos. Es quizás una pena. Bueno, sabemos cuánto costaron hacer la sala, porque tenemos todo guardado y costaron entre una cosa y otra unas 11.000 pesetas. Entonces estáis en 1.500 pelas de la construcción de las salas, en no sé qué. Tenemos también 1.560 pesetas por 87 telas de reposteros para las andas de la entrada en Jerusalén, que son todos esos reposteros que cuelgan. Yo no los he contado. Si son los 80 y tantos esos que dice, yo me lo creo y ya está. Pero bueno, o sea, tenemos todos los datos. La cuestión está en que se va a aprovechar también para cambiar la policromía, reformar la policromía. ¿Y quién se va a encargar? Pues otro de los grandes pintores que va a haber en esta época, que es Ramón Stoll. Muy conocido porque, por ejemplo, es el que va a hacer el diseño de la iglesia, de la cúpula de la iglesia de San Miguel de Pamplona. Una iglesia que se construye en este momento y es una iglesia hecha para un retablo, porque se hizo para albergar el retablo antiguo de la catedral. No solamente eso, sino que tiene también aquí esta pintura que está en la Basílica del Pilar, o este, que es un tapiz muy conocido, pero basado en un diseño de él. Estuvimos... Los que el otro día fuimos a visitar la Diputación estuvimos delante de este tapiz, acordados, en el antiguo despacho de la Presidencia. Sí, pues obra de Ramón Stoll, al final, que Pamplona es un pañuelo. Y ahora, lamentablemente, es bastante, se ha hablado mucho de Stoll, porque también, aparte de esto, pues pintó la cúpula del Monumento a los Caídos. Y como ahora están conectados de que si se derriba, se resignifica, se no sé qué, que se tal, que cual, pues bueno, que sepamos simplemente que está. En este momento, cuando crean el nuevo paso, surge una de esas, una idea buena que se le ocurre a alguien, y es: oye, ¿y si aprovechando esto cogemos y hacemos una procesión de Ramos, el día de Ramos? Es que tenemos el paso de la entrada en Jerusalén, vamos a sacarlo el día que toca. Hacemos una procesión por los ramos y bendecimos. Y ahora hay muchas procesiones de ese tipo, pero entonces no. De hecho, hablando con uno de los encargados de liturgia de Navarra, que es José Antonio Goni, una de las personas que más sabe de esto, se sorprendió de que iniciasen en 1951 la procesión de Ramos, porque se adelanta una reforma litúrgica de 3 años después, en la cual se fomentaba ese tipo de cosas religiosas. Pues la Hermandad de la Pasión se adelanta realmente, y hay un personaje que propone
el hacer esa procesión. Así que realmente cogen y van al obispo y dicen, oiga, señor obispo, oye, hemos pensado eso. El obispo encantado, oye, sí, genial. Venga, pues venid, llegáis cuando acaba la misa y yo salgo a recibiros y bendigo la deuda. Dicho y hecho, se lanzan y, o sea, debió ser un exitazo, pero brutal. El primer año llevaron el paso a la plaza del ayuntamiento y antes de que saliese el paso del ayuntamiento ya debía estar a reventar todo el trayecto desde el ayuntamiento hasta la catedral de niños. Vale, es cierto, es un trayecto pequeñito, pero si vemos la fotografía de la izquierda, que es la foto de la primera procesión de Ramos, vemos que está a reventar. Y el titular, nuevamente, del pensamiento de Álvarez, millares de niños con la entrada de Jesús en Jerusalén. Tal fue el éxito que decidieron aumentar un poco la procesión. Entonces, de ahí tenemos las fotos de la derecha, en las cuales podemos ver que están colocados delante de las escuelas municipales de la Plaza de San Francisco. El paso está más o menos en donde está situado ahora la escultura de San Francisco, porque en ese momento estaba en el centro, ¿vale? Bueno, ¿y por qué sale de ahí? Pues porque el paso se guardaba en las salesas que estaba justo ahí al lado. Entonces, bueno, pues alargamos desde San Francisco, vamos de ahí al ayuntamiento y del ayuntamiento a la catedral. Un exitazo brutal y va a seguir funcionando poco a poco y hasta lo que es hoy. Lo cierto es que la procesión de Ramos sigue teniendo mucho éxito, quizás menos que en otras épocas, pero si ven la exposición que tenemos ahí fuera o las fotos que les han puesto ahí en la pantalla maravillosas, ¿quién no tiene un recuerdo de estar con su palma de niño, con sus papás, sus tíos, sus abuelos delante de la catedral, todo contento, todo orgulloso el domingo de Ramos, que la tradición decía que ese día había que estrenar algo de ropa? Había que estrenar algo. Y mi madre siempre me compraba alguna cosita, aunque fuese unos calcetines, pero el domingo de Ramos se estrenaba algo, vale, todo orgulloso, con una palma más alta que tú mismo, las niñas toda rizada, toda mona, todavía no se estilaba lo de ponerte los caramelos. Pero, o sea, es que la procesión de Ramos es una de esas procesiones que se le tiene cariño, es una procesión bonita. Ahora, como cada parroquia hace su propia cosa y tal, pues quizás ya no tanto. Tenemos a la izquierda otra foto de la procesión de Ramos, en la cual ya están volviendo. Aquí están subiendo por la calle Curia hacia la catedral, ¿vale? Y están siendo recibidos. Vemos que lo llevaban vestidos de negro todavía, pero si nos fijamos, aquí van todos con la cara descubierta. No es que hayan dicho quiero salir en la foto, me descubro. Es que lo que decía la forma de llevarlo era que van a ir como en Viernes Santo, pero como es una procesión diferente, más alegre, no van a ir tapados, sino que van a ir destapados. En ese momento que se ha pasado el paso a ser llevado a hombros, 8 delante, 8 detrás, y llevaba otros 3 a cada lado, pero por dentro. Un par de años después pedirán sacar los varales del interior del paso al exterior y se convertirá ya, tomará la estructura que todos conocemos en 1953. Se les ve casi más aliviados que ahora, cuando iban por dentro los portadores. Pues no sé qué decirte, pero también es cierto que la gente entonces era mucho más dura. Ya, porque están subiendo Curia como que sube como jamón. A ver, es que y en esos años la procesión de Viernes Santo se hacía del tirón, es decir, no había 2 turnos. Lo hacían todos los mismos, desde que salían hasta que entraban, allí estaban. Pero claro, ya quizás no serían todos labradores, pero labradores acostumbrados a llevar el saco, pero constructores, lo que sea. Joder, que entonces eran ustedes más duros que los de ahora, que es la generación de cristal, que ahora tienen que ir al gimnasio para no caerse a cachos. Ustedes estaban acostumbrados a mover peso, y esto que estamos hablando de unos 40 o 20 y pico kilos cada uno, esto lo llevaban con la gorra, sin ningún problema. No como ahora que, ¡ay, es que tal! No. Y también, como eran todos más bajitos, había menos problemas para cuadrar las alturas. Que ahora para cuadrar las alturas del paso y que vaya bien, es un zapatito gordo para el jefe. ¿Vale? Bueno, pues podemos ver, en la diapositiva tenemos en mano izquierda la entrada de Jerusalén en la procesión de Ramos, y a mano derecha vemos que está a oscuras y vemos que, bueno, pues aquí sí que se han parado todos unos iguales justamente cuando están terminando de subir, ya llegando a la hermandad desde la bajada de Javier es posible, y entonces han parado ahí para que le saquen una foto. Se les ve algunos que han sudado porque se ve ahí el pelo ahí todo bien empapado, así que por eso deduzco que es el final, aparte de que está oscuro. Y otro tema, y es que se ve, la cara del Cristo se ve medianamente iluminada, pero la iluminación que tenía realmente le da un aspecto muy tétrico. De noche, una iluminación desde abajo, la verdad es que tenía una iluminación bastante mala, que puedo decirlo con orgullo que yo como jefe de paso conseguí mejorar aunque sea un poquito. Bueno, estamos viendo el domingo de Ramos que van vestidos de oscuro,
con la cara tapada. Por cierto, el hombre que va por delante destapado es el jefe de paso. Valentín Ustarro, del que hablaremos enseguida. Mi abuelo. ¿Vale? Bueno, pues nos acercamos al año 60 y entonces los portadores, por boca de su jefe, le proponen en marzo a la Junta: oye, mira, es que no nos gusta esto de ir, como vamos así en el domingo de Ramos, es que vas tapado y se te cae la caperuza, no es cómodo, no es bonito. Oye, ¿y si hacemos unos trajes de judíos y así vamos como de judíos y queda bien para el domingo de Ramos? Y se lo proponen a la Junta. ¿Y la Junta qué les dice? Que no. Y 2 meses después, en mayo, en acta, a la Junta se le ocurre una maravillosa idea súper original. ¿Y si hacemos unos trajes de judíos para los portadores de la entrada? Y entonces sí que lo aceptan. Sí que lo aceptan. ¿Cuántos ideas de ellos? Sí. Y entonces pues tenemos aquí los trajes que hacen. Las van a hacer, por cierto, las agustinas de San Pedro. No sé si se acuerdan de las monjas agustinas que estaban en San Pedro. Pues van a hacer esos trajes. Van a hacer primero el ropón blanco y el poncho. Al año siguiente harán esos gorros que llevan, unos gorros maravillosos. Eran todos o demasiado pequeños o demasiado grandes. O sea, era horrible. No había ni uno que quedase bien. Pero el caso es que de una manera u otra, los domingos de Ramos van a ir saliendo así. En la foto de la izquierda, pues le tengo mucho cariño porque esos son mis padres. Claro, mis padres, pues al poco de casarse. Mi madre además falleció hace un par de meses, así que la verdad es que me emociona bastante. Pero bueno, ese domingo de Ramos, y bueno, curiosidades de la vida, el niño que está ahí no soy yo, vale, es mi primo y que ha sido durante años jefe de paso. Entonces, claro, es esa cadena en la cual tú vas, ves el paso, vas creciendo y después de pronto es lo que son Fernando y Arantxa. Ya te he visto ahí, vecina de ellos, entonces realmente. Y podemos ver ahí también cómo van entrando en la explanada, en lo que sería el atrio de la catedral. El caso es que durante los años 60 la Junta de Gobierno se encontraba con un problema bastante serio en la procesión del Viernes Santo, que ahora resultaría sorprendente, y es que había demasiada gente. Las filas de vela, ¿recuerdan las filas de vela? Eran larguísimas, eran tan largas que el espacio entre los pasos era muy grande. Entonces tú no veías pasar más que mozorro, mozorro, mozorro. ¡Anda, un paso! Y ahora mozorro, mozorro, mozorro. Entonces la Junta de Gobierno, dándole vueltas a cómo podían mejorarlo, lo que hicieron fue decir, bueno, pues vamos a ir creando nuevos grupos. Y entonces ponían más romanos, más tal, más cual. Y dicen, oye, mira, una forma sencilla de hacer esto es que los pasos lleven 2 turnos. Así descansan, más cómodo, quitamos de la... Entonces algunos pasos fueron aceptándolo bien, pero no todos, no todos. Y uno de los que no quería era Valentín Ustarro, mi abuelo, padre de mi madre. O sea, nada tenemos que aquí. ¿Y quién es Valentín? Bueno, pues es este hombre de aquí, ¿vale? Este hombre de aquí que le vemos en una protección de Ramos ya mayor, pero aún dirigiendo el paso. Bueno, pues Valentín Ustarro es un personaje realmente curioso. La verdad es que se negó en redondo a aceptar que hubiese 2 turnos. Él lo que decía era, mira, si vamos y paramos a la mitad, se te enfría el cuerpo, se te enfría el músculo, y luego cuando vuelves a arrancar es una M. No, vamos del tirón. Y los de la Junta, vale, a ver, pues claro, que sí, que hay que hacerlo, que decía 2 turnos, que no, y no había manera. Llegaron, por acuerdo de Junta, a decidir mandar una comisión a hablar con los hijos, a ver si lo convencían. A ver, vale, los hijos estipan en el paso, ¿vale? Ya llegaban a padres, sí que tiene su sentido. Pero resulta curioso que digan, no, vamos a hablar con los dos, a ver si convencemos a este cabezón. Era cabezón, pero muy cabezón de familia carlista, o sea, era un carlistón de los antiguos, esto. Pero, desde luego, no creo que lo tendría bien puesto. De hecho, era camionero. Camionero en aquella época de los años 30. Y durante la guerra, el ejército nacional, los alzados, se llevaron las ruedas de su camión para los camiones de esto. Y el hombre dijo, Antonio Pérez de cuando acabó la guerra, dijo, vale, ya sabemos quién ha ganado. El general, el señor Franco, y le dijo, oiga, señor Franco, que me quitaron las ruedas del camión para que usted ganara la guerra, haga el favor de devolvérmelas. Y consta que desde Madrid le llegaron un juego nuevo de ruedas para el camión. O sea que el hombre las tenía, pero bien puestas. Vale, el caso es que vamos a avanzar, vamos a ir viendo, intentando hacerle razón. Y no sé, hasta 1968. En 1968, después de varios años y varios intentos, por fin, el pueblo de Valentín dará su brazo a torcer y aceptará que el paso lleve 2 turnos. Estuvo a punto de conseguir que no muriese en Vigadel porque falleció justamente ese año. En 1968, cuentan, tenía 74 años. Tenía 74 años, pero seguía dirigiendo el paso y no solamente eso.
lo que cuentan es que la procesión de Viernes Santo estaba de paso ya más o menos pues, para salir de la procesión y entonces estaban todos los estaban esperando tal, pues todos los portadores estaban desperdigados y tal. Y cuando uno de la Junta dijo, ¡Carlos, saca el paso! Cogió el... ¡Pah! Pegó uno para cuando no pudo ni que esperar, o sea, todos corriendo como alma que iba de diablo para allá, porque el hombre debía ser de armas tomar. El caso es que el Gordo de Valentín, con 74 años, metió hombro por última vez para sacar el paso de la hermandad, sacó el paso, ya no lo llevó más ese, y lamentablemente ese agosto pareció, dejando el paso pues, en manos de sus hijos que le habían estado ayudando. Tenía 4 hijos que estuvieron llevando el paso, eran Venceslao, Ángel, Pío y José. Pues Hubertus primero lo dejarán seguir, luego sobre todo durante muchos años, Pío y José serán los que se encarguen de llevar el paso. Pío es este de aquí que está aquí agachado con los niños así, y José es este jovenzuelo que vamos por aquí. Y que durante muchos años, pues bueno, pues Pío más o menos llevaba, él era el jefe, José era el subjefe, pero al final lo llevaba casi todo José, las cosas como son. 2 personajes también, o sea, a ver, los vemos aquí llevando el paso todos serios y tal, pero eran bastante fuertes y buenas historias. Pero lo dejaremos con que quizás les suene el Club Deportivo Cali, el de la calle Maya. Pues 2 de los fundadores fundaron el Club Deportivo Cali, que se llamó así porque estaban se reunían en el Bar California. No sé qué hacía ese club, pues bueno, pues en San Fermín, en días alternos, sacaban unos clics, sacaban una fanfarria, un juego, hacían un pobre para los niños, y entre otras cosas lo que hacían era, tenían un equipo de fútbol en el Trofeo Boscos. Si les llevaban a jugar en el Trofeo Boscos. Si le preguntase cuántos hombres ya habían jugado en el Trofeo Boscos, unos cuantos me levantaría la mano, porque es algo como muy de toda la vida. Y entonces, los portadores del paso de la entrada, muchos de ellos participaban en el Trofeo Boscos. Y, bueno, tú puedes ser muy buena persona llevando el paso, pero cuando te metes en el fútbol, ahí ya te sacan el diablillo que llevas dentro. Y tenían sus dimes y diretes con otro grupo, que era el equipo de fútbol de Cizur Mayor. Y entonces decían, no me han querido decir hasta dónde llegó la enemistad, pero yo se lo hago importante. Hasta el punto en el cual dijeron, oye, a ver, se supone que somos todos cristianos y tenemos que llevarnos bien. Así que se juntaron y dijeron, venga, joder, vamos a intentar llevarnos bien y tal. Y para sellar un poco la hermandad, ofrecieron a los de Cizur Mayor en ayudarles a llevar el paso. Como había 2 turnos, ahora se podía, ¿no? Entonces, durante muchos años desde entonces, el paso de la calle de los Anes era llevado por los de Cali y los de Cizur, dirigidos por los Uscar. Pero bueno, entonces los de Cizur de hecho todavía siguen llevando algunos, y cuando se hizo las nuevas túnicas blancas, que podemos ver aquí, bueno, se hicieron en el año 82, ¿vale? Y las pagaron unas 6.000 pesetas cada uno de los miembros del paso por su túnica, y cuando dejaban el paso tenían que devolverla a cambio de que les devolviesen el dinero. Pero la verdad es que muchos no la devolvían y ha habido problemas con ello. Bueno, el caso es que los de Cizur solicitaron poder usarla sin una procesión de Viernes Santo, que tienen ellos también el Viernes Santo por la mañana, y entonces ahí en Cizur salen estas túnicas y luego por la tarde vienen todavía unos fardos de Cizur a llevar. Está un poco por cierto curioso, porque bueno, pues, años 80. Ahí hay tío, ¿verdad? Ahí hay tío. Todo está sacada del Navarra Hoy. ¿Te acuerdas del Navarra Hoy? El predecesor de TV Noticias. Bueno, en el Navarra Hoy tenemos aquí, bueno, en los años 80 había problemas serios al pasar por Galería, y tenemos un montón de policías vigilando, que pensarán que es algo de los 80, muy actual, pero que antiguamente en los años 20 y 30 también había. Y de hecho, cuando se hacía el contrato con los herederos para los cirios, había un estipulado de qué pasaba si había alboroto público y se rompían los cirios. Es decir, que más de una cabeza tuvo que acabar bien por un ciliado que le pegarían, que sería buena. Pero bueno, el caso es que nosotros recordamos aquellos tristes años de los 80 con pitidos, con lo menos que te hacían era pitar, luego ya de ahí para arriba. Pero bueno, en fin, el caso es que todavía lo siguen usándose, tenemos aquí, y en el año 82, como decimos, se van a hacer esas túnicas. La cosa rara ya se va a calmar, ¿no? El paso ya está hecho, poco a poco va, y vamos viendo hacia unos años más tranquilos, y en los que la mayor dificultad es conseguir gente para sacar el paso, sobre todo el domingo de Ramos. Y es que ahora para contactar con la gente es tirar de móvil, WhatsApp y ya está, pero entonces nada. O sea, yo decía que llamada telefónica o carta. Pues se encontraban con que a veces no había gente suficiente el domingo de Ramos, sobre todo.
Y entonces recuerdo un año donde me comentaban que salió el paso con solamente los portadores de delante y los de detrás, el 22-16. Y cuentan que lo llevaron muy bien. No solamente eso, otro año en que también tenían dificultades y tal, que no tenían gente, ese domingo de Ramos, había un grupito de turistas franceses que estaban viendo un poco la hermandad y dijeron: Messies, ¿quieren ustedes ayudarnos? Y ahí salió el paso domingo de Ramos llevado por franceses, un paso multinacional, lo más internacional que hemos tenido en un paso tan PTV. Pero bueno, en fin, el tiempo va pasando y poco a poco, pues bueno, Pius Tarros ya irá dejando el paso, se encargará José Tarros, ayudado por otro personaje que creo que acabó aquí, creo que fue José Aguirre, que llaman todos a Forena, y creo que falleció en esta casa. No estoy seguro, pero quiero recordar que sí. Hasta que ya, a vuelta del nuevo siglo, en el año 2002, José Tarros le dice: yo ya estoy mayor, tengo que dejarlo, así que pasará la jefatura del paso a la tercera generación, de Valentín Bustarros a sus hijos y de ahí a sus nietos. Y entonces será Fernando Guillo Bustarros, el niño que hemos visto antes en la fotografía, y este es el de ustedes, el que cogió las riendas, se me ve ahí, bueno, pues haciendo lo que puedo, echando una mano para meterlo en Domingo de Ramos, que se sorprenderá, porque dirán: oye, ¿qué pasó con los trajes de judíos? Bueno, pues es que hacia el año 2011, así aproximadamente, esos trajes estaban ya bastante estropeados y la Junta decidió que, oye, que volvéis a sacarlo con la túnica que lleváis, pero sin la caperuza. Y entonces así se sigue sacando ahora. Hasta el año 2015 salí yo de jefe de paso. En ese momento me ofrecen entrar en la Junta de Gobierno y entrará otro miembro, otro nieto de Valentín, primo Ricardo Pascual, que es actualmente el jefe de paso. En esta época lo que se va a llevar sobre todo a cabo son pequeñas mejoras. Pequeñas mejoras como pueden ver ahí abajo, los focos que conseguí, y que costó mucho tiempo, conseguí que se elevasen para iluminar mejor la figura de Cristo. Estos focos, aunque se ven aquí mucho, son del año que se pusieron, entonces todo esto se tapa con ramas y con palmas y tal, y queda bastante disimulado. Aquí pueden ver una curiosa foto del interior del paso. Está hecho con madera de pino y abeto. Tiene incluso unos colgadores para dejar la ropa. Sí, o sea, la gente tiene ahí unos colgadores, entonces tú metes tu cazadora y tal en una bolsa, lo dejas colgando y así lo llevas en el paso sin ningún problema. Es una pena porque no se ve bien en esta foto. Pero bueno, sí que va a necesitar bastantes restauraciones, bastantes arreglos. Vale, esa es la madera originaria de Dulce, imagino, ¿no? Cada cierto tiempo... Vale, pero muy poco se ha cambiado. Sobre todo lo que se ha hecho ha sido ponerle refuerzos. Refuerzos de metal, alguna cosa, pero en realidad prácticamente yo te diría el 90-95% es la original del 51. Pues se conservó muy bien, ¿no? Es que nos cuidamos mucho el paso, hombre, le damos mucho cariño. Bueno, otra de las cosas que se va a mejorar eran, las almohadillas para llevar el paso, porque si no, a ver, y luego el hombro sangra, que puede llegar a sangrar. Pero aún así, poner las almohadillas estaban bastante estropeadas, se pidió que se hicieran unas nuevas, y en teoría las hicieron, aunque decían las malas lenguas, según me dijeron, no las habían hecho nuevas, sino que habían reforzado las viejas y las habían vuelto a forrar. No las he desmontado, no sé realmente cómo fue la cosa, si realmente lo hicieron así o no. Pero ya pues vamos llegando al final, pues 1200 hacia adelante, y llegamos a este año en el cual ha cumplido el paso su centenario, y entonces se ha hecho una restauración completa de las figuras, que según los restauradores están en muy buen estado. Se ha hecho una restauración completa de las andas, que según los restauradores quedaba pena, totalmente destrozado por dentro. Se ha vuelto a dorar todo, porque en una de las restauraciones que se hicieron, en vez de darle pan de oro, se hizo pintado y tal. Y se han cambiado, por ejemplo, la parte de abajo de estos faldones, inicialmente eran marrones, y se han cambiado a un tono verde, que puede recordar un poquito más pues, a un bosque. Inicialmente iba a ser un verde mucho más oscuro, pero los que lo iban a hacer dijeron: no, ese verde es muy de Navarra, si queremos hacer el monte de los unos, tiene que ser un verde más desvalido, y se ha puesto este, que realmente le queda muy bonito. Y así es como tenemos el paso actualmente. ¿Cuánto durará el paso? Bueno, pues esperemos que dure otros 100 años. Ojalá dentro de 100 años pueda venir a contarles a todos ustedes lo que hay, pero seguramente lo tendremos que ver un poquito más arriba. Bueno, ustedes seguro, yo no sé si tendré que mirar hacia arriba o hacia abajo para verlo. Pero bueno, en cualquier caso, ha sido un placer contarles un poquito esta pequeña historia, espero que les haya sido entretenida. Y si tienen cualquier duda o cualquier cosa, intentaré solucionarla, pero
Si no, pediré que me den la respuesta a otros que saben más.